Hola, muy buenos días. Soy el doctor Ricardo Martínez Subieta, director médico del Hospital Español de México y actualmente el presidente de la Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia. Y voy a hablar acerca del impacto de la enfermedad trombólica venosa a nivel hospitalario. Antes, deseo agradecer a la Academia Nacional de Medicina por la invitación a participar en este evento que me parece de suma importancia. Los conflictos de interés son Sanofi, son Novartis y Lilly. Y los objetivos que pretendo tocar en esta presentación son los criterios de seguridad y calidad en la atención hospitalaria, estadísticas de la enfermedad trombólica venosa en cuanto a incidencia y evidencia de la falta de la tromboprofilaxis, los costos y consecuencias de esta enfermedad y conclusiones. Nosotros debemos pensar que si nos vamos a hospitalizar, recordar estos 4 mensajes. 1 de 4 personas muere por causas relacionadas con coágulos, sea del lado arterial o del lado venoso. 1 a 3 de las principales causas de muerte cardiovascular se relacionan con coágulos, como decía, del lado arterial o venoso, o ambas. Es la número 1 de las enfermedades prevenibles en los hospitales, ya que causan problemas de tipo tromboembólico, sea una trombosis venosa profunda o más grave, una embolia pulmonar. Y el 60% de todos los casos de la enfermedad trombólica venosa ocurren durante o después de la hospitalización. En relación a los criterios de calidad y seguridad en la atención hospitalaria, vamos a ver la siguiente información. En este artículo muy interesante, ya hace de algunos años, de la revista de la Young Commission, en cuanto a calidad y seguridad de los enfermos, describieron lo siguiente. El tromboembolismo venoso se considera la causa prevenible más común de muerte relacionada con el hospital en los Estados Unidos. Y estoy seguro que en todo el mundo igual. Casi 1/3 de las altas hospitalarias se clasifican en riesgo de esta enfermedad y la tromboprofilaxis reduce sustancialmente la incidencia de esta enfermedad en estos enfermos. Sin embargo, muchos pacientes con riesgo de la enfermedad trombólica venosa no reciben ninguna tromboprofilaxis o si la reciben, esta es inadecuada, sea de tipo incorrecto, es decir, no es el medicamento indicado para esto, la dosis incorrecta o por un periodo insuficiente. Es decir, quizá la tromboprofilaxis debería extenderse semanas después del alta hospitalaria y como no la seguimos, los enfermos regresan con este problema. Hay mucha evidencia de cómo indicadores de calidad en la hospitalización indica que nosotros deberíamos llevar a cabo la vigilancia si hay riesgo de enfermedad trombólica venosa y por lo tanto iniciar la tromboprofilaxis. En este artículo analizan diferentes indicadores y se puede observar en color rojo que la profilaxis de la enfermedad trombólica venosa es un indicador de calidad y seguridad en los enfermos que se ingresan a los hospitales. Este otro artículo, donde lo describe como estrategias de seguridad en los enfermos, como las 10 más importantes, que deben ser alentadas, implementadas en los hospitales de manera rápida. En la última dice intervenciones para mejorar la profilaxis del tromboembolismo venoso, es decir, todas las acciones que debemos llevar a cabo. Inicialmente, pues tener una evaluación de riesgo a través de diferentes escalas que existen a nivel internacional y de acuerdo al resultado iniciar la tromboprofilaxis, esta sea de tipo farmacológica o mecánica de acuerdo a la información o a la recomendación que cada escala nos presenta. Ahora, hay evidencia indudablemente de que hay falla en la tromboprofilaxis. En estos 2 artículos, el primero, que es el estudio Endors a nivel multinacional, se realizó en 32 países, 358 hospitales, en donde México participó y fue invitado a su desarrollo. Es un estudio de prevalencia, lo mismo que el otro, que es el Endors 2, así lo llamamos. Este lo realizamos en 43 hospitales en México. Y los resultados de estos estudios son muy interesantes e importantes. En el primer estudio, el Endors, que comenté, se hizo en 32 países. El promedio o la media
de enfermos en riesgo de enfermedad tromboembólica venosa fue de 52%. Nosotros, como señalamos, ahí estuvimos discretamente por arriba. Pero lo más importante es que cuántos enfermos de estos que estaban con riesgo de enfermedad trombólica venosa recibieron o estaban recibiendo profilaxis recomendada. Y vean ustedes que el promedio es 50%, es decir, la mitad de los enfermos en riesgo no tenían ningún tipo de profilaxis para enfermedad trombólica venosa. Y México estuvo por abajo de la media, es decir, no llegamos ni al 50%. Llevado de otra forma, podemos observar en estas gráficas, en las columnas del lado izquierdo de nosotros, el resultado global para la profilaxis en enfermos en riesgo que eran quirúrgicos y enfermos no quirúrgicos. En el global, el estudio ENDORS internacional, casi 2/3 partes de los enfermos quirúrgicos recibían tromboprofilaxis de acuerdo a las guías de la ACCP. Y de enfermos no quirúrgicos apenas se llegó al 40%, es decir, gran descuido en el manejo de nuestros enfermos ingresados en los hospitales. Cuando tomamos los datos de este estudio ENDORS internacional, solo de México, ahí al revés, los enfermos quirúrgicos con riesgo de enfermedad trombólica venosa y sin tromboprofilaxis fue del 43%, y los enfermos no quirúrgicos alcanzó el 52%. Cuando repetimos el estudio solo en México, los resultados son muy parecidos al ENDORS internacional. Casi 2/3 partes de los enfermos recibían tromboprofilaxis, enfermos quirúrgicos, y enfermos no quirúrgicos el 37%. Nuevamente, hay evidencia, tanto a nivel internacional como en México, que no estamos haciendo las cosas correctamente. Ahora, de manera importante, y sobre todo lo que puede impactar en los hospitales, y el impacto hacia los hospitales de esta enfermedad, se ve en costos y en consecuencias. Esta es una información muy reciente donde nos hablan de las características de las defunciones registradas en México durante enero-agosto del 2020. Si nosotros quitamos, viendo la columna de la izquierda del total, la segunda causa como muerte, que fue COVID, que además relaciona muchos problemas de tipo tromboembólico venoso y arterial también, podemos observar que las enfermedades que están en primer lugar en estos 10 lugares, pues son las que pueden favorecer el desarrollo de la enfermedad tromboembólica venosa cuando los enfermos son ingresados. En primer lugar, enfermedades del corazón. Después, en cuarto lugar, tumores malignos. Quinto lugar, problemas infecciosos. Nos vamos al séptimo lugar en enfermedades cerebrovasculares, el EBC, el stroke, en otras palabras. Y en el noveno, accidentes que pueden relacionarse a eventos de tipo ortopédico, fracturas, que son condiciones que favorecen la enfermedad trombólica venosa. Y finalmente, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Si esto lo llevamos a esta información de esta imagen, podemos observar que muchos de los enfermos que están falleciendo por las primeras 10 causas en México, las podemos encontrar como factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad trombólica venosa. Por ejemplo, si tenemos un enfermo hospitalizado, más tiene un problema de malignidad, pues tienen 65% para desarrollar una enfermedad trombólica venosa. Pero si el enfermo, raramente, pero que pudiera suceder, reúne las 5 condiciones que aquí nos presentan, pues entonces el riesgo para desarrollar una enfermedad trombólica venosa se eleva hasta el 74%. Entonces, estas condiciones que se consideran factores de riesgo para enfermedad trombólica venosa se presentan frecuentemente en nuestros enfermos hospitalizados. Ahora, si nos vamos a costo, este es un estudio que analizó el número anual de casos de eventos adversos seleccionados en países de alto ingreso y en países de mediano o bajo ingreso. Y podemos observar que el tromboembolismo venoso cuesta 3.9 millones de dólares al año en países de alto ingreso y el doble prácticamente en países de mediano o bajo ingreso, 6 millones de dólares de costo por esta enfermedad. Y eso, como ya comentamos, enfermedad trombólica venosa es muy frecuente que se desarrolle cuando el enfermo está hospitalizado.
Otro estudio muy interesante donde se analizan las complicaciones quirúrgicas y el resultante exceso en estancia hospitalaria, en cargos hospitalarios y en mortalidad. En el área sombreada podemos observar al embolismo pulmonar posoperatorio y a la trombosis venosa profunda. Y se observa que se incrementa la estancia hospitalaria en un promedio de 5.36 días con una P significante menor a 0.001, que se incrementa el exceso de cargos hasta casi $22,000 con una P significante también, porque ya no se da tromboprofilaxis, sino un tratamiento que cuesta más para una enfermedad trombólica venosa. Tenemos que hacer estudios que son costosos, quizá una angiografía pulmonar, una angiotomografía pulmonar para poder demostrar si el enfermo hizo una embolia, por ejemplo. Y sobre todo, hay un exceso de mortalidad hasta en 6.56% más, con una P también significante. Entonces, el que se presente esta enfermedad cuando no hicimos la profilaxis correcta, le va a costar al enfermo de manera importante en días, en cargos hospitalarios y aumenta la mortalidad. Y eso en hospitales públicos se traduce en costos importantes a los hospitales estos. Por ejemplo, un embolismo pulmonar fatal asociado a definidas condiciones médicas. Ya vimos cuáles son las primeras causas, 10 primeras causas de mortalidad en México. El infarto del miocardio tuvo un porcentaje de embolismo fatal hasta de 2.7%. Pero si nos vamos a enfermos con un problema maligno, una malignidad que cada vez son más frecuentes en su diagnóstico, hasta casi 21% desarrollan embolismo pulmonar fatal. Y si se asocia este embolismo pulmonar fatal a infecciones, se incrementa hasta 23.6%. Entonces, no es despreciable recordar que esta complicación que es prevenible se asocia a enfermedades específicas que son las enfermedades que causan las 10 enfermedades más mortales en México. En otro estudio también se analizó si el enfermo tenía una tromboprofilaxis o no estaba con tal tromboprofilaxis. Un infarto del miocardio, 10%, se incrementa casi 13% con una P significativa cuando no tenía tromboprofilaxis y falleció. El EV6 isquémico de 6 fue igual, ahí no fue diferente, pero aquellos enfermos tanto con falla cardíaca como con cáncer o una neuropatía severa, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sí fue diferente en cuanto a si tenía tromboprofilaxis y no tromboprofilaxis. La mortalidad se incrementó en esta última condición. Y pues finalmente, si también analizamos aspectos de costos en complicaciones de la enfermedad tromboembólica venosa, podemos observar aquí la utilización de recursos y costos por enfermo anualizados en enfermos que desarrollan un síndrome postrombótico, insisto, posterior a una enfermedad trombólica venosa, una trombosis venosa profunda. Y en la primera columna grande están enfermos con síndrome postrombótico, 624 enfermos, versus aquellos en grupo de enfermos, 1,781, que no desarrollaron el síndrome postrombótico, pero que sí tenían una enfermedad trombólica venosa. Y ven ustedes el costo del grupo de enfermos con síndrome postrombótico en cuanto a la media fue de $55,800 más, contra $37,400 cuando no desarrollaron este síndrome. Entonces, en realidad, sí es importante el que nosotros hagamos una adecuada prevención de la enfermedad trombólica venosa en enfermos que están hospitalizados y, sobre todo, podemos observar que cuando no lo hicimos, quizá el enfermo desarrolla complicaciones que son costosas. Incluso en este mismo trabajo se demuestra que la calidad de vida de los enfermos con síndrome postrombótico fue mucho menor que aquellos que no la desarrollaron. En conclusión, podemos decir que esta enfermedad trombólica venosa es previsible y prevenible. Insisto, es la enfermedad prevenible más común de mortalidad en todo el mundo, así lo han reportado las estadísticas,
que nosotros frecuentemente olvidamos hacer la profilaxis, y esto podría iniciar o debe iniciar a través de hacer una evaluación de riesgo cuando el enfermo se ingresa en los hospitales. Hay diferentes escalas, incluso escalas para condiciones específicas, escalas, por ejemplo, para enfermos oncológicos, escalas para enfermos pacientes obstétricas, que los costos económicos y de morbilidad y mortalidad son muy elevados, tienen graves consecuencias en el erario público, y que la implementación de programas de vigilancia a la profilaxis de la enfermedad trombólica venosa es más que necesaria. Es obligada actualmente y se ha venido trabajando en la Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia de tener incluso una norma oficial para que esto establezca la obligatoriedad, lo obligado que tenemos nosotros de hacer la prevención de la enfermedad trombólica venosa. Muchas gracias.